Corazón roto, chispas, Can Yaman y el misterio de su vida amorosa, ¿quién logró conquistar su corazón? Corazón rojo, fuego. Can Yaman, un nombre que, para millones de personas, significa carisma, éxito, mirada intensa y, sobre todo, misterio. Desde que apareció en las pantallas, su vida profesional ha estado acompañada por una enorme atención mediática. Pero hay un tema que siempre despierta todavía más curiosidad: su vida amorosa. El actor turco ha vivido romances que ocuparon titulares y relaciones que fueron observadas con lupa por los medios y sus seguidores. Sin embargo, detrás de las fotografías, las alfombras rojas y los rumores, siempre parece existir una parte de Can Yaman que permanece protegida. Y quizá precisamente por eso su vida sentimental resulta tan intrigante. Durante los primeros años de su carrera, Can Yaman fue relacionado con diferentes mujeres conocidas. Una de las relaciones que llegó a considerarse oficial fue la que mantuvo con la actriz Bestem Özdemir. Años después, su nombre quedó inevitablemente unido al de Demet Özdemir, su compañera en Erken Cikus. La química entre ambos protagonistas fue tan fuerte ante las cámaras que los espectadores comenzaron a preguntarse si aquella conexión podía existir también fuera de la ficción. Durante mucho tiempo, la prensa alimentó las especulaciones, aunque la relación entre ambos nunca quedó completamente explicada públicamente por ellos. Y entonces llegó una nueva etapa. Italia. Una nueva vida, nuevos proyectos y una nueva historia que sorprendió a todos. El romance con Diletta Leotta se convirtió en uno de los capítulos sentimentales más comentados de Can Yaman. La pareja llegó incluso a comprometerse en 2021, convirtiendo aquella relación en una de las historias más mediáticas de su vida. Pero el tiempo cambió las cosas. Can continuó construyendo su carrera internacional mientras intentaba mantener cierta distancia entre su vida privada y la enorme atención de los medios. Y aquí comienza el verdadero misterio. Porque cuando una persona famosa intenta proteger su corazón, cada fotografía puede convertirse en una noticia, cada encuentro puede transformarse en un rumor y cada silencio puede generar cientos de preguntas. En 2026, Can Yaman ha hablado en distintas entrevistas sobre el amor desde una perspectiva mucho más madura. En una conversación con Vanity Fair Italia, explicó que para él una relación no se trata simplemente de apariencias o fotografías, sino de cómo dos personas se sienten cuando están juntas en la intimidad de su vida cotidiana. También habló de su deseo de ser padre algún día. Estas palabras hicieron que muchos seguidores comenzaran a preguntarse: ¿habrá cambiado la forma en que Can Yaman entiende el amor? Quizás sí, porque el Can Yaman de hoy parece diferente al joven actor que comenzó a conquistar las pantallas turcas. Ha viajado, ha trabajado en distintos países, ha aprendido nuevos idiomas y ha construido una carrera internacional. En 2026 incluso ha reforzado su conexión con el público hispanohablante gracias a sus proyectos y entrevistas en español. Y mientras su carrera continúa creciendo, su corazón sigue siendo uno de los mayores enigmas para sus seguidores. A principios de 2026, además, surgieron rumores alrededor de un encuentro entre Can Yaman y la influencer española Lorena Ramiro. Ella habló públicamente de aquel encuentro y afirmó que ambos estaban solteros, aunque eso no constituye una confirmación de una relación sentimental entre ellos. Y eso es precisamente lo que hace que la historia resulte tan interesante. Fue simplemente un encuentro, existió una conexión especial, o los medios volvieron a convertir un momento en una historia mucho más grande. Solo ellos conocen la verdadera respuesta. Mientras tanto, Can Yaman continúa avanzando, su carrera internacional crece, sus proyectos se multiplican y su popularidad parece no tener frontera. Desde Turquía hasta Italia, España y Latinoamérica, el actor ha conseguido construir una comunidad de seguidores que observa cada nuevo capítulo de su vida. Pero quizá la mayor sorpresa no sea descubrir quién está al lado de Can Yaman. Quizá la verdadera sorpresa sea descubrir qué clase de amor busca ahora.
Después de tantos años bajo los focos, puede que ya no busque una historia perfecta para las cámaras. Puede que busque algo mucho más sencillo. Una persona con quien pueda reír, hablar, compartir silencios, confiar, y sentirse él mismo lejos de las cámaras. Porque detrás del famoso actor, detrás de los flashes y de la imagen del galán internacional, existe un hombre que también ha hablado de la dificultad de confiar en las personas debido a la fama. Y quizá por eso su próxima historia de amor, cuando llegue, será todavía más interesante. Porque esta vez el mundo entero estará mirando. Pero el verdadero desafío será saber quién conseguirá llegar hasta el corazón de Can Yaman sin quedar atrapado en el ruido de la fama. Corazón Rojo Fuego será una actriz, una mujer completamente alejada del mundo del espectáculo, o alguien que todavía ni siquiera conocemos. El misterio continúa, y mientras Can Yaman sigue conquistando escenarios, países y millones de espectadores, una pregunta permanece en el aire. ¿Quién será, finalmente, la mujer que consiga conquistar su corazón? Corazón roto, corazón rojo, fuego, chispas. La historia continúa. Después de tantos rumores, fotografías, titulares y preguntas sobre su vida sentimental, Can Yaman parecía haber aprendido una lección importante. No todo lo que aparece en los titulares refleja lo que realmente ocurre detrás de las cámaras. Su vida había cambiado, ya no era solamente el actor turco que había conquistado al público con sus series. Ahora era una figura internacional, acostumbrada a viajar, trabajar en diferentes países y encontrarse constantemente bajo la mirada de miles de personas. Pero cuanto mayor era su fama, más difícil parecía encontrar un espacio verdaderamente privado. Y entonces ocurrió algo inesperado. Durante una etapa especialmente intensa de trabajo, Can comenzó a darse cuenta de que necesitaba algo diferente. No buscaba necesariamente una historia espectacular. Tampoco parecía interesado en convertir su vida sentimental en un espectáculo. Quería tranquilidad, quería confianza, quería a alguien con quien pudiera hablar sin pensar en los titulares del día siguiente. Y esa idea comenzó a cambiar completamente su manera de mirar el amor. Durante mucho tiempo, sus seguidores habían observado cada fotografía y cada aparición pública intentando descubrir una pista. Una mirada, una sonrisa, una conversación, un encuentro casual, cualquier pequeño detalle podía convertirse inmediatamente en una nueva teoría. Las redes sociales hacían el resto. Una fotografía publicada podía generar miles de comentarios en pocas horas. Una aparición junto a otra persona podía provocar especulaciones. Y un simple silencio podía ser interpretado de muchas maneras. Pero Can parecía cada vez más consciente de que su felicidad no podía depender de lo que pensaran los demás. Por eso comenzó a proteger más su vida personal. Y, curiosamente, cuanto menos mostraba, más curiosidad despertaba. Corazón Rojo. En una de esas etapas apareció nuevamente una pregunta que sus seguidores repetían constantemente. ¿Está Can Yaman enamorado? Nadie podía responder con certeza. Él tampoco parecía tener prisa por dar una respuesta. Quizá porque para Can el amor ya no era solamente una cuestión de emoción. Era una cuestión de confianza. Había aprendido que una relación puede parecer perfecta desde fuera y ser completamente diferente en privado. Había aprendido que las cámaras pueden capturar una sonrisa, pero nunca pueden explicar todo lo que ocurre detrás de ella. Y quizá esa era la razón por la que ahora quería mantener algunas cosas solamente para él. Mientras tanto, su carrera continuaba avanzando. Nuevos proyectos, nuevos países, nuevos personajes, nuevos desafíos. Cada éxito profesional aumentaba todavía más la atención sobre su vida. Y entre entrevistas y compromisos siempre aparecía la misma pregunta. ¿Y el amor? Can podía hablar durante minutos sobre actuación, trabajo, proyectos y personajes. Pero cuando llegaba el momento de hablar de su corazón, parecía elegir cuidadosamente cada palabra. No porque quisiera crear misterio,
sino porque quizá había comprendido que algunas historias son demasiado importantes para convertirlas en titulares. Corazón rojo fuego. Sin embargo, los rumores nunca desaparecen completamente. Cada vez que Can aparecía junto a una mujer, las redes comenzaban a hablar. ¿Será ella? ¿Habrá una nueva relación? ¿Estará nuevamente enamorado? Las preguntas se multiplicaban, pero una cosa era segura, una fotografía o un encuentro no eran suficientes para confirmar una relación. Y precisamente ahí estaba la diferencia entre el rumor y la realidad. Los seguidores podían imaginar, los medios podían especular, pero solamente las personas involucradas conocían la verdad. Y Can parecía haber aprendido a vivir con esa realidad. Quizá por eso, en lugar de responder a cada rumor, prefería dejar que el tiempo hablara. Chispas. Pero había algo que sí parecía claro. Can Yaman ya no quería vivir el amor de la misma manera que cuando era más joven. La experiencia le había enseñado que una relación necesita algo más que química. Necesita respeto, necesita comunicación, necesita confianza, y, sobre todo, necesita espacio para existir lejos de las cámaras. Porque cuando millones de personas observan cada movimiento, amar puede convertirse en un desafío completamente diferente. Imaginemos entonces una noche tranquila, sin flashes, sin periodistas, sin teléfonos, sin titulares. Can sentado frente a una persona especial, hablando tranquilamente después de un largo día. No hay cámaras, no hay público, no hay necesidad de demostrar nada. Solamente dos personas conversando. Quizá ese sea precisamente el tipo de amor que ahora podría tener más sentido para él. Un amor que no necesita ser anunciado para ser real. Un amor que no necesita miles de fotografías. Un amor que pueda crecer lentamente. Y quizá, algún día, cuando llegue esa persona, Can no tendrá que esconderse. Simplemente tendrá que decidir cuánto de esa historia quiere compartir con el mundo. Corazón rojo. Y mientras tanto, la pregunta continúa. ¿Quién será esa persona? ¿Alguien conocido? ¿Alguien completamente alejado de las cámaras? ¿Alguien que todavía no ha aparecido públicamente en su vida? Nadie lo sabe, y precisamente por eso la historia continúa siendo tan fascinante. Porque la próxima fotografía podría cambiarlo todo. La próxima entrevista podría revelar una nueva pista. Una nueva aparición pública podría provocar nuevamente miles de comentarios. Pero hasta que exista una confirmación, todo seguirá siendo solamente especulación. Y quizá el verdadero final todavía esté muy lejos. Porque la historia de Can Yaman no termina con sus romances del pasado. Su vida continúa, su carrera continúa, y su corazón, aunque protegido detrás de una enorme fama, también continúa buscando su propio camino. Tal vez el próximo capítulo no tenga como protagonista a una celebridad. Tal vez no tenga una alfombra roja. Tal vez no tenga titulares. Tal vez sea simplemente una historia tranquila entre dos personas que se encuentran en el momento adecuado. Y si algún día ocurre, el mundo entero querrá saberlo. Pero esta vez, quizá Can Yaman sonría y diga, esta historia es solamente nuestra. Corazón rojo fuego chispas. Y entonces comenzará el capítulo que nadie esperaba.